Buenas, bienvenidos a LPR News. Fin de semana de contrastes. Perdieron el CB Zamora y el Zamora Club de Fútbol, mientras los rojiblancos apuran las últimas opciones que tienen para poder jugar la fase de ascenso. Los blanquiazules se han quedado definitivamente sin ellas. Por otra parte, ganaron Balonmano Zamora y Zamarat. Las naranjas en la ida de los cuartos de final, la primera ronda del playoff de ascenso a Liga Femenina. Y los viriatos en el último partido de Liga Regular. Duró poco el sueño del playoff. El CB Zamora cayó en casa ante una liga que se jugaba la vida con un Littleson estelar. Con el objetivo de la salvación cumplido, ya solo quedaba con soñar con un posible playoff de ascenso a ACB que hubiera coronado una gran temporada. Enfrente, una Lega envuelto en la lucha por no descender. Las urgencias, pues, las tenía el cuadro cántabro. Sin embargo, las llevaron de manera positiva. Littleson empezó su festival desde la primera canasta, un triple. Anotó 12 de los primeros 14 puntos de su equipo, aunque tenía respuesta por parte blanquiazul. Walker empezó fallando sus dos primeros lanzamientos de tres, pero no se arrugó y sus puntos empezaron a llegar en la pintura. Mucha igualdad hasta el octavo minuto de juego. A partir de ahí, hasta el descanso, los de Torrelavega subieron un punto más su intensidad defensiva y cerraron el acceso al aro de los locales. Todo ello acabó con el enfado de buena parte de la grada al ver que se repartían palos como esteras con el visto bueno de los árbitros. Littleson tuvo su primer descanso al inicio del segundo acto, pero su ausencia no se notó. Carmín puso 10 arriba a los suyos con dos tiros libres, 19-29, pero no se paró ahí. El CB Zamora sufría para anotar y la renta no paraba de crecer. Germán Martínez, Atencia o el mismo Garmín cogieron el testigo anotador de Littleson. Les entraba prácticamente todo. Los colegiados tardaron más de 6 minutos en señalarle la primera falta personal a los visitantes, entre los gritos de fuera, fuera de los aficionados zamoranos. Pero los del silbato no tenían culpa del nulo acierto exterior del CB Zamora. Tras 7 triples fallados, empezó a dar la sensación de que a los chicos de Saulo les entraba miedo a tirar desde el 6,75, especialmente a Jordan Walker. La primera canasta de 3, al noveno intento, llegó casi al filo del descanso, de manos de Saintel. Pero enseguida respondió Johnson, con otro. También el control del rebote era claramente de los visitantes. Las sensaciones eran muy malas y además se llegaba al descanso con un alley-oop de Johnson a Garmin tras un robo del primero a Walker. 28-47. Se notaba que equipo tenía algo en juego. Nada más volver de vestuarios, Littleson, quien si no, ponía el más 20 en el marcador, 29-49. Saulo estableció una zona para cortar la sangría. Primero, una 2-3, pero Bulich la rompía con un gancho. El CB Zamora tocaba a fondo, 32-54. Walker se hizo con la responsabilidad anotadora y logró forzar dos jugadas seguidas de 2+1, pero las respondieron Littleson con otro 2+1 y Melemene con un triple que rompía la defensa de caja y uno. Mediado el tercer cuarto, los de Saulo entendieron que no podían seguir defendiendo de esa manera y aumentaron la intensidad defensiva vista la permisividad arbitral. Y desde la defensa empezaron a recortar, además gustándose por primera vez en el partido. Con un triple de Buckingham, el segundo en 11 intentos del equipo y un alley-oop de Walker a Omarlo. Sin embargo, los jugadores cántabros seguían tocados por una varita y conseguían anotar hasta los tiros más complicados, con defensores encima, malas posiciones de tiro o incluso sin ángulo. Había que remontar 14 puntos en el cuarto final, 54-68. Un 6-0 de salida hacía que, después de muchos minutos, la renta visitante bajara de los 10 puntos, 60-68, tras una canasta de Walker. El míster cántabro, Lolo Encinas, había dejado en el banquillo a sus dos puntales ofensivos, Belemene y Littleson, y los volvió a poner sobre el parqué. Sin embargo, un triple de Jacob Round cerraba un parcial de 1-9 que acercaba al CB Zamora a tan solo 6 puntos, 63-69, con más de 7 minutos por jugarse. Presionaron los cántabros tras tiempo muerto, a partir de un triple de Littleson, pero no consiguen despegarse ya que la conexión Naspler-Pausté estaba haciendo mucho daño en la pintura. Ante la incredulidad de la grada, Saulo sacó al pívot para dar entrada a Nikic,
y ahí desapareció el potencial ofensivo local, que no volvió a anotar en jugada. En los últimos 5 minutos del partido, solo 2 tiros libres transformados por Hurst. El Alega superó el susto y tuvo un final de partido muy plácido. El 71-82 tiró por tierra cualquier opción de playoff, aunque eso no empaña la gran temporada del equipo blanquiazul. El Alega, por su parte, certificó su salvación matemática. Al ser el último encuentro de la temporada en casa, la afición despidió al equipo con una sonora ovación. Los mejores valorados del CB Zamora fueron Jordan Walker y Jonas Pauste, ambos con 11 de valoración. El base americano fue el máximo anotador de los suyos, con 19 puntos. También recogió 4 rebotes y dio 2 asistencias, aunque estuvo fuertemente lastrado con un 0,7 desde el triple. El pívot lituano, por su parte, consiguió 11 puntos y recogió 4 rebotes. Pero el que consiguió más captura, con 7, fue Omarlo. Y el mejor pasador, nuevamente, Tony Nasper, aunque en esta ocasión con solo 3 asistencias. Littleson fue diferencial. Consiguió 33 puntos y logró una valoración de 36. Estelar. Las claves del choque estuvieron también en la gran diferencia en el tiro exterior. 3 triples de 17 intentos en el CB Zamora por 9 de 18, un 50% en Alega. Y también en el rebote, 23 zamoranos por 33 de los cántabros. Estos fueron los demás marcadores de la penúltima jornada. Menorca 54, Miraflores 85. Amix del Básquet 101, Maristas de Palencia 96. Obradoiro 63, Guipúzcoa Básquet 65. Estudiantes 105, Tizona 88. Cartagena 72, Oviedo 71. Ourense 95, Valladolid 84. Betis 94, Fuenlabrada 72 y Morón 72, Lucentum 65. La derrota junto a la victoria de Ourense hacen que el CB Zamora no se juegue nada en la última jornada. Como mejor posibilidad, podría acabar en 10ª posición si vence al Oviedo y pierde también Ourense ante Guipúzcoa. Sin embargo, si cae derrotado, podría acabar siendo incluso 14º, siempre y cuando Alega ganase también su partido ante Cartagena. La plaza restante por el descenso se decidirá en el Valladolid-Menorca. Quien pierda se irá a segunda FEP. Por otra parte, 3 equipos optarán a 2 plazas de playoff: Guipúzcoa, Tizona y Ourense. Ya sin nada en juego, el CB Zamora finalizará la liga regular a domicilio, en Oviedo. El encuentro, en horario unificado, se jugará el viernes a las 9 de la noche. Empate insuficiente del Zamora Club de Fútbol en Espiñedo en un encuentro marcado por el agua. Sabas repitió el mismo 11 de la semana anterior. Fermín bajo palos. Línea defensiva con Sergio Nieto y Campabadal por las bandas y José Carlos y Bolo en el centro. Por delante de ellos, en el medio centro, Clavería y Carlos Ramos. Media punta para Quique Márquez, extremos para Tresaco y Rufo Lucero y en punta de lanza, Pito Camacho. Ya se preveía que el partido iba a ser difícil, pero fue todavía peor cuando una tromba de agua y granizo hizo acto de presencia justo antes de empezar el partido. El césped se puso muy pesado, con muchos charcos, dificultando aún más el juego combinativo típico de los de Sabas. Y a pesar de ello, los rojiblancos salieron directos a por el gol. Ni siquiera habían pasado 120 segundos cuando Diego García se veía obligado a meter una gran mano para negarle el gol a Sergio Nieto. El agua seguía cayendo con fuerza y los dos equipos tomaban todas las precauciones posibles para evitar problemas. Aún así, el agua dio sustos. Por ejemplo, cuando frenó el esférico y Fermín tenía que salir fuera del área para evitar que Cuellar se pudiera plantar en el mano a mano. Pero la iniciativa seguía siendo rojiblanca. Rufo Lucero le ganó la espalda a la defensa gallega, se plantó en el mano a mano con Diego García, pero escorado. En vez de chutar, centró, pero tan mal que le fue imposible a Tresaco llegar para empujarla. Y tan solo 2 minutos después, el meta local evitaba que Rufo se plantara en el mano a mano tras una prolongación de cabeza de Pito Camacho. Un disparo de Pascu al exterior del palo derecho de la meta de Fermín, aunque el meta riojano tenía bien cubierto su poste,
fue el despertar del Arenteiro. El agua modificó la trayectoria del centro de Cuéllar y se envenenó tanto que el balón acabó estrellándose en el travesaño. El partido se empezaba a poner bonito con toma y daca de ambos equipos, a pesar de un trencilla que empezaba a mostrar lo grande que se le queda a la categoría. Pascu cayó encima del tobillo de Fermín y el colegiado no pitó ni falta, como muchas anteriores. El meta riojano estuvo a punto de tener que abandonar el partido, pero al final pudo continuar. Todo quedó en un susto. El agua seguía estropeando el espectáculo. Casi 20 minutos sin ninguna ocasión de gol hasta que llegó el 1-0. Un gran pase filtrado de David Ferreiro dejó solo a Pascu en el mano a mano con Fermín. Este no se arriesgó y le regaló el gol a Cuéllar, que solo tuvo que empujarla a puerta vacía. El gol noqueó al Zamora y dio paso a los peores minutos de los rojiblancos. Enol pudo haber marcado el 2-0 en un lanzamiento de falta desde el pico del área que pasó rozando el larguero. Pero la última de la primera mitad fue una jugada aérea que no pudo finalizar Tresacco por la oportuna intervención de Tarsi. Al descanso, 1-0, perdiendo y con malas sensaciones. El playoff se veía cada vez más lejos. Sabas no hizo ninguna permuta durante el asueto, pero el equipo salió con otro aire a la segunda mitad, con más mordiente. Eso sí, los rojiblancos empezaron a pedir penaltis que, como mucho, eran dudosos. Tresacco pidió penalti de Mangel por un agarrón cuando entraba en el área, pero la caída fue en tanto antinatural. Otra caída también de Pito Camacho al intentar rematar un centro de Tresacco en la que no parecía haber nada punible. Y además, unas posibles manos de Borge dentro del área tras un remate de Pito, pero el esférico le golpea claramente en el hombro. El Arenteiro también tenía ocasiones muy claras. Un saque de esquina de David Ferreiro lo remataba a Borge totalmente solo, pero Tarsi interceptó el esférico de su compañero. Un centro de Jordán que Nol envió por encima del travesaño en área pequeña. Y un pase de la muerte de Pascu que atrapó Fermín justo antes de que Nol llegara para empujarla. Había perdonado al Arenteiro. Y le tocaba al Zamora. Sabas metió a Ronnie en el campo por Campabadal y la dupla Ronnie Pito en punta revolucionó el ataque rojiblanco. De hecho, el propio Ronnie pudo haber hecho el empate en un mano a mano con Diego García, pero Rivelot le estorbó lo suficiente para no dejarle disparar bien. El Zamora empezó a poner cerco sobre la meta local, pero fallaba el último pase, al menos hasta el minuto 70, cuando Carlos Ramos sacó una falta en corto hacia Tresacco. Este colgó la bola al área sin oposición. Despejó Maliano, remató de cabeza a José Carlos y Bolo desvió el esférico al fondo de las mallas, engañando a Diego García. Volvía la esperanza. Quedaban 20 minutos para darle la vuelta al marcador. Pero Sabas quitó a Pito Camacho para dar entrada a Frimpón y la pérdida de la dupla en punta mermó el ataque zamorano. Un cambio que no parecía tener sentido si se necesitaba ganar. El Arenteiro aprovechó la circunstancia para volver al área zamorana. Y tan solo 5 minutos después del empate, Fermín se tenía que lucir para sacar un remate de cabeza de Rivelot. Pero los rojiblancos siguieron buscando el segundo y llegaron a poner cerco sobre el área rival, combinando ya que el césped ya había drenado buena parte del agua. Frimpón intentó sorprender a los locales, pero su disparo, lejano, raso y flojo, lo atrapó Diego García sin problemas. A 5 minutos del final, otra polémica. Álvaro Romero salía por velocidad a por un pase filtrado de Frimpón que le hubiera dejado en el mano a mano con el meta gallego. Sin embargo, el delantero rojiblanco se tropezó con Jordán, último defensor. El trencilla lo consideró falta y le sacó la roja directa. En principio, la jugada no parece punible. Guillemacho y Clavería sacaron la falta en corto y casi pierden la pelota, pero el segundo consiguió quedársela
y disparó, aunque muy desviado. Con uno menos, el Arenteiro lo hizo todo para que se jugara lo menos posible, y así pasaron los minutos sin sufrir. Pero los visitantes encontraban huecos y lograban poner en apuros a la defensa de Carvalhinho, sobre todo a base de centros laterales. Sin embargo, sin remate normalmente. Y tan volcados estaban los zamoranos que casi se quedan sin el punto conseguido, en una contra que inició David Ferreiro en el descuento. Se la puso al hueco a Simón Luca, pero el pase de la muerte de este le pilló a contrapié a Enol y Clavería pudo recuperar el esférico. No hubo más. El empate fue insuficiente para un equipo que tenía que ganar si aún quería optar al playoff. La opción de entrar entre los 5 primeros se pone prácticamente imposible. La jornada 35 finalizó con los siguientes resultados. Segoviana 0, Real Sociedad B 0. Empate que no le sirve para ninguno de los dos equipos. La segoviana prácticamente dicta su descenso, mientras que la Real Sociedad B no es capaz de certificar su puesto de playoff. Ponferradina 2, Athletic B 0. La Ponferradina vuelve a depender de sí mismo para ser campeón de grupo. El Athletic B se aleja de los puestos de playoff. Real Unión 1, Tarazona 0. Importantísima victoria Irundarra para salir de puestos de descenso. El Tarazona no termina de certificar su salvación. Ourense 1, Cultural Leonesa 0. La Cultural Leonesa se mete en líos. Su distancia después del gol de Carbonell, el minuto 9, se reduce a tan solo 2 puntos con el segundo clasificado. Baracaldo 2, Amorebieta 0. El Amorebieta pierde la categoría. El Baracaldo certifica prácticamente su salvación. Unionistas 0, Sexto River 0. Empate a nada entre dos equipos que se están jugando la salvación. El Sestao vuelve a caer a puestos de descenso y se salva por el golaverace el equipo charro. Lugo 0, Barça B 4. De Barclay Lucense en el Anxo Carro. El Barça B se encarama a la salvación, mientras que los locales se meten en problemas. Andorra 1, Nastic 0. El Andorra le arrebata la tercera posición al Nastic, que cae al último puesto de playoff. Y Celta B 3, Osasuna B 0. El Celta B apura las últimas oportunidades que tiene para alcanzar el playoff, mientras que hunde a un Osasuna B que cae a puestos de descenso, eso sí, a solo un punto de la salvación. Tras el empate con el Arenteiro, el Zamora prácticamente dice adiós a toda posibilidad de alcanzar los puestos de playoff de ascenso, dado que ahora mismo se coloca a 5 puntos, pero con el golaverace perdido con el Nastic. El descenso está a 7, con lo cual no es un peligro. El conjunto rojiblanco cae 2 puestos y el Ourense le arrebata momentáneamente el puesto que da acceso a la Copa del Rey. El Zamora apurará las pocas opciones que le quedan de llegar al playoff el próximo domingo a las 12 del mediodía ante el Real Unión de Irún. El Zamarat consiguió una importantísima victoria en Azkoitia y se lleva un botín de 3 puntos para la vuelta en el Ángel Nieto. Comenzaron los playoffs de la Liga Femenina Challenge. En la ida de los cuartos de final, el Zamarat visitaba Azkoitia para enfrentarse al séptimo clasificado, el Iraurgi, que hace apenas 2 meses vencía por 12 puntos a las naranjas, 84-72. No cabía duda de que iba a ser muy complicado sacar algo positivo de allí. Y el encuentro comenzó siendo de poder a poder, con Sara Castro destacando en las naranjas, mientras que la exzamorana Juana Molina lideraba el ataque de las vascas. Aunque se trata de un partido de 80 minutos, se notaban los nervios y el peso de la responsabilidad en las jugadoras de ambos equipos. Muchos errores y, sobre todo, muy mal porcentaje de acierto de cara al aro. Las locales llegaron a ponerse 6 arriba, 29-23, mediado el segundo acto, tras una canasta de Edwards, y Ricardo Vasconcelos se veía obligado a parar el partido. Las visitantes se repusieron rápidamente con una canasta de Aina Martín y 2 triples de Bratka que servían para volver a darle la vuelta al marcador. Aunque a la pausa de mitad de partido se llegó con la máxima igualdad, 33-33.
Si en el segundo cuarto el liderazgo en el marcador era de las de negro, fue el Zamarat el que tomó el mando en el tercero. Y en apenas 4 minutos igualaba la máxima renta del partido, esta vez a su favor, 35-41, tras 3 tiros libres transformados por Puiggròs. Las visitantes hacían mucho daño con penetraciones. La grada local estaba muy enfadada con la actuación arbitral, ya que consideraba que los colegiados eran mucho más permisivos con las zamoranas. Aún así, las locales no estaban cómodas. Se acercaron con 3 tiros libres de Juana Molina, pero Aina Martín volvió a dejar todo como estaba justo a continuación con un triple. Iraurgi tenía muchos problemas para recortar. Abusaba del tiro de 3 con nulo acierto, aunque bien es cierto, el Zamarat no sabía aprovechar sus fallos. Solo les entró uno desde el 6.75, de Azcue, que les permitió llegar al final del tercer acto con solo 3 puntos de desventaja, 44-47. El último cuarto siguió con la misma dinámica del anterior. Iraurgi seguía empeñado en tirar de 3, pero no transformaba ninguno de sus lanzamientos. El Zamarat empezó a amagar con escaparse cuando consiguió la máxima ventaja del partido, 7 puntos, 44-51, tras una canasta de 5 metros de Zoe Hernández a falta de 8 minutos. Pero las locales cambiaron su forma de atacar y, forzando tiros libres con penetraciones y con tiros desde la pintura, lograron volver a reducir la renta visitante. Vicky Llorente pudo restablecer la igualada, pero erró su primer lanzamiento libre, 50-51. Las de Vasconcelos reaccionaron anotando de 3 en 3, 3 tiros libres de Aina Martín y un triple de Sara Polleros. Las naranjas intentaban mantener su escasa renta con posesiones largas, agotando el crono. Sus rivales se mantenían en choque cuando Juana Molina y Azcue lanzaban desde la pintura. Los lanzamientos de 3 eran ocasiones perdidas. Joana Soiro cometía su quinta personal a falta de 1.44. No iba a haber prórroga, por lo que la pérdida de la base no era tan grave. Sin embargo, Juana Molina igualaba el marcador a 59 a falta de 1.16 con un canastón a la media vuelta sin ángulo. Mini partido nuevo. Y quien se manejó mejor en esa tesitura fue el Zamarat. Se encogieron los brazos de las locales y ni el lanzamiento del OPP ni el de Juana Molina entraron en el aro. Mientras, las naranjas cerraron el choque desde el 4.60, con un tiro libre de Maya Bratka y otros 2 de Aina Martín. 59-62. El Zamarat asaltó a Azkoitia y tendrá una renta de 3 puntos para defender en el partido de vuelta en el Ángel Nieto. La MVP naranja fue Aina Martín. Consiguió 15 de valoración tras anotar 18 puntos, máxima anotadora de su equipo, y coger 5 rebotes. Sara Castro se quedó en 14 créditos con 15 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 3 robos de balón. Fue la más destacada de su equipo en los 2 últimos apartados. Y Sara Polleros destacó en el apartado reboteador. Consiguió 11 capturas. Así quedaron los encuentros de ida de los cuartos de final. Paterna 73, Cap Estepona 82, Adareva 59, Unicaja 54 y Mallorca 68, La Salle 54. Solo una sorpresa, la victoria de la Adareva ante Unicaja. También ganó en casa Mallorca, ante La Salle, pero el encuentro entre quinto y sexto era quizá el más igualado, aunque el marcador no lo demuestre. El partido de vuelta se jugará este próximo sábado en el Ángel Nieto a las 7 de la tarde. En juego, una plaza para la Final Four. Segunda victoria contundente del Balonmano Zamora consecutiva, lo cual le permite llegar al playoff con las mejores sensaciones. Al igual que 7 días antes, no hubo partido. El astillero logró aguantar media primera parte. Las primeras intervenciones de Pipe bajo palos permitieron que el Balonmano Zamora siempre estuviera por delante, pero con rentas exiguas de entre 1 y 3 goles, con Felipe Ferreira y Guille Medina como puntales ofensivos. A partir del medio tiempo, vendaval pistacho. Los jugadores cántabros cayeron en el ritmo rápido que imponían los locales, lo que les llevó a cometer precipitaciones en sus lanzamientos, a menudo desviados o detenidos por Pipe. La renta empezó a crecer rápidamente. Los viriatos
aprovechaban los errores de los rivales para correr y hacer daño al contraataque. Un tanto de Pau Ortega cerraba un parcial de 6-0 que ponía el +10 en el marcador a poco menos de 6 minutos para el descanso, 19-9. La renta Lasueto se quedó en 9, 21-12, tras un 7 metros transformado por Manuel Rosa con el tiempo cumplido. La segunda mitad fue peor incluso para los cántabros. Acumularon varias pérdidas de balón en sus primeros ataques y acabaron por recibir un parcial de 4-0 de salida que les terminó de hundir. Aguantaron 10 minutos, pero los santanderinos terminaron por dejarse ir del partido. No solo tenían muchos problemas para marcar gol, sus defensas eran muy blandas, fáciles de superar con llegadas desde la segunda línea. El metacanterano Lucas Nieto tuvo muchos minutos bajo palos con muy buenas intervenciones que permitieron que la renta estuviera cerca de acercarse a la veintena. Se quedó en 19, 42-23, tras el gol de otro canterano, Carlos López, en el último minuto. Se acabó la liga regular. El balonmano Zamora recibió la ovación de su público antes de la fase de ascenso a la que llegará como segundo clasificado de su grupo. Nuevo festival goleador pistacho. Al igual que la semana pasada, marcaron casi todos. Solo se quedaron sin anotar los dos porteros, Lucas Nieto y Pipe, así como Fer Ruiz y Carlos Veloso. Guille Medina fue el máximo goleador con 9 tantos. Lejos de él, con 5, estuvieron Felipe Ferreira y Oyer Ruiz Severio. Así quedó la última jornada de la liga regular en el grupo B de Primera Nacional. José Mari Pereda 29, Torre Balonmano 33, Atlético de Valladolid B 23, Vetusta 24, Ciudad de Salamanca 34, Ademar de León B 30, Balonmano Soria 37, Atlética Vilesina 28, Gijón Jovellanos 39, Camargo 30 y Grupo de Cultura Covadonga 31, Base Oviedo 26. El balonmano Zamora se quedó a 29 goles de la primera plaza. Al final, el tanto que encajó en los últimos segundos del partido de vuelta contra el balonmano Soria acabó costando la primera posición. El conjunto soriano pasa a la fase de ascenso como primero y los viriatos como segundos. Asciende directamente a plata el Base Oviedo, por resolución federativa. Descienden la Robla como colista y el Santoña retirado de la competición. Erróneamente he indicado todo el año que descendían 3 equipos, pero finalmente solo lo hacen 2. El Camargo salva a la categoría. Estos son los posibles rivales del balonmano Zamora en la fase de ascenso. En el grupo A pasaron como primero el Oar Ciudad 1952 de Coruña y el Club Deportivo Gurbadal como segundo. En el grupo B, como ya se sabe, el balonmano Soria y el balonmano Zamora. En el grupo C, Anaitasuna como primero y balonmano Zaragoza de Cor como segundo. En el grupo D fue el campeón el handball Sant Cugat y el segundo el handball La Roca. En el grupo E, campeón el handball San Joan y el segundo el balonmano Bolaños. En el grupo F, primero Córdoba Balonmano y segundo Club Deportivo La Salle Córdoba. El balonmano Zamora jugará una liguilla de 4 equipos con 2 primeros, exceptuando, claro está, al balonmano Soria y otro segundo. Ascenderá el campeón de cada grupo. El sorteo tendrá lugar este próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Será entonces cuando el balonmano Zamora sepa tanto sus 3 rivales por una plaza en la División de Honor Plata como por la sede en la que tendrá lugar esa fase de ascenso. Un saludo y hasta el próximo vídeo.